Shalom, amada familia de la fe, les doy cordialmente una vez más la bienvenida a cada uno de ustedes por medio de este servidor, por medio de esta cajal. Vamos a darle inicio a un estudio más de las Escrituras para que usted y yo nos podamos seguir alimentando de este Dabar que desciende de lo alto, amados Ajín Yahayot, y que realmente nos nutre para que usted y yo, amados Ajín, podamos seguir creciendo a esa estatura demandada por la palabra del Eterno. Es importante que usted y yo tengamos en cuenta esto y que no se nos olvide que el Eterno nos ha llamado con un propósito de seguir avanzando, amados Ajín Yahayot, de seguir creciendo a esa estatura demandada por el Abba, así como nos enseña el Shelial Yohanan, que deseaba de que sus seguidores, que sus consiervos, amados Ajín Yahayot, crecieran en todas las áreas, así como estaba creciendo sus almas, esa estatura que demanda el Eterno para que usted y yo podamos estar al alcance de su presencia, de esa gloria, amados Ajín Yahayot, que nos está esperando por la eternidad. Y por eso es importante que usted y yo no nos desenfoquemos y que vayamos precisamente a lo que el Eterno nos está demandando de acuerdo a su palabra. Vamos a darle inicio a este Sidur el día de hoy por medio de una oración. Vamos a pedir al Ruach HaKodesh que nos dé el entendimiento y sobre todas las cosas sea Él quien nos esté hablando hoy por medio de su palabra. Amén. Padre Celestial, te doy la bienvenida, Abba. Gracias por este espacio y tiempo que nos concedes. Te pido, Señor, que te manifiestes por medio de tu palabra, que ese refrigerio que necesitan nuestras almas, mi Rey, la podamos alcanzar el día de hoy por medio de tu mensaje. Tu palabra vivifica, exhorta, alienta, redarguye, mi Rey, y nos ayuda y nos contribuye al crecimiento que necesitamos alcanzar para estar ante tu presencia. Te bendecimos y te honramos, te pido que te lleves toda oposición y que nos ayudes a asimilar todo esto. En tu nombre te damos toda la gloria. Abba Kadosh. Amén, amén. Que el Eterno añada bendición a sus vidas y a esta palabra el día de hoy. Como ustedes han podido notar, el título de esta enseñanza se titula de esta forma: Vence los altares que hay en tu casa. Si hay algo que nos hemos dado cuenta, aquellos que nos estamos acercando al Rey de la Gloria por su gracia y misericordia, y porque Él nos amó primero y nos llamó a que usted y yo llevemos vidas dignas de Él, amados Ajín Yahayot, para que usted y yo podamos cumplir ese plan maravilloso que el Eterno ha trazado, amados Ajín, en lo personal, en cada uno de nosotros, y darle sentido a esta creación que Él con tanto amor y misericordia ha creado, amados Ajín, para que usted y yo podamos vivir en esa magnitud de gloria como la manifiesta nuestro Abba Celestial. Y esto es importante que usted y yo entendamos y nos hemos dado cuenta de que el Eterno nos está pidiendo de que le levantemos un altar, de que entendamos de que Él es un ser supremo, mayor, amados Ajín Yahayot, que cualquier otra cosa, incluyendo nuestros pensamientos, sentimientos y nuestro propio ser. Y esto nos colabora a que usted y yo entendamos de que le debemos dar un puesto especial a Él, el cual, amados Ajín, las Escrituras llama como altar. Por eso Él nos pone énfasis y nos está constantemente exigiendo, si me puedo expresar de esta forma, amados Ajín Yahayot, pero que lo hagamos de una forma voluntaria. O sea, Él nos demanda, es la palabra correcta, no exigiendo, sino nos demanda de que le levantemos un altar, pero si nos decidimos levantarle ese altar, que ese altar sea genuino y que ese altar sea construido, edificado bajo sus normas, sus estatutos, sus leyes. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que le agrada y lo que Él demanda para poder que Él se sienta bien. Es normal. Cuando nosotros nos mudamos a un hogar, a una casa, la vamos a colocar conforme a nuestro gusto y conforme nos sintamos bien, ¿cierto? Pues lo mismo es con el Eterno, amados Ajín. Y por eso es necesario de que vayamos siempre conforme lo establecido por Él. Y así pues no vamos a cometer errores, amados Ajín, y va a ser de agrado lo que la obra de tus manos está haciendo para la gloria de Él. Entonces vamos a definir rápidamente lo que es un altar,
porque a lo mejor no todos sabemos qué es un altar. Entonces, un altar es una estructura o mesa elevada destinada a un culto religioso, donde se realizan ritos, ofrendas e incluso sacrificios en honor a una deidad santa o figura sagrada. Por extensión, también puede referirse a un lugar simbólico de veneración o respeto, que es lo que más se acerca y se asimila a lo que la Torá nos enseña, que usted y yo debemos levantarle como altar al Eterno. Sabemos por medio del Brit Hadashah que el Eterno no habita en templos hechos de manos humanas, mas sin embargo le ha placido vivir y convivir con nosotros en este templo, en estos cuerpos, amados Sahim. Mas sin embargo, usted sabe de que pues estos templos, estos cuerpos también necesitan refugiarse y tener una especie de casa, como nosotros pues habitamos normalmente, amados Sahim. Y allí, en ese espacio, el Eterno anhela y desea que nosotros le hagamos su espacio, donde Él pueda estar cómodo y donde Él se pueda sentir bien y usted y yo podamos interactuar con Él, tener nuestra comunión íntima con nuestro Abba Celestial. Entonces, vamos a dar inicio a la lectura de las Escrituras en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 25 al 27. El Eterno nos va a ir explicando el por qué es importante de que usted y yo levantemos y edifiquemos el altar correcto, por qué el Eterno nos demanda a derribar lo que no es de su agrado, bendito sea el Rey de la Gloria, y así sucesivamente. Dice Jueces capítulo 6, versículos del 25 al 27. Aconteció que la misma noche le dijo Yuhet-Bahei: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Yuhet-Bahei tu Elohim en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Yuhet-Bahei le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Amados Sahin Yahayot. Es tremendo, amados, porque el Eterno, cuando nos acerca a su presencia, nos traslada, como dice Pedro, del reino de Hasatán a su luz admirable, a su reino. Él nos va formando paso a paso. Él entiende, amados Sahin Yahayot, por cuanto vivimos la mayoría de nuestras vidas en una esclavitud y en un reino distinto, pues es normal que vengamos con mañas, es normal que vengamos con un estilo de vida que reprueba completamente su reino. Y por eso el Eterno es consciente y nos va a dar el tiempo para que usted y yo podamos ir cambiando conforme usted y yo seamos capaces de ir entendiendo y asimilando las cosas. Él va a ir haciendo en nuestras vidas, amados Sahim. Y así como Él va permitiendo de que conozcamos cada vez más su palabra y esa palabra nos va trayendo libertad automáticamente, por cuanto, amados Sahim Yahayot, permanecemos en ella y nos la estamos aplicando, eso va a traer cada vez más luz a nuestras vidas y vamos a ir entendiendo aún mejor las cosas. El por qué el Eterno demanda que usted no haga lo que le gusta a su cuerpo hacer, o por qué el Eterno le exige cosas a usted que a lo mejor usted no quiere hacer, pero que es para su propio beneficio y bienestar. Todo esto lo vamos a ir descubriendo. Entonces, el Eterno, lo primero que va a ir haciendo, amados Sahim Yahayot, es destruyendo todo lo negativo en nuestras vidas. Y esto implica también el altar que hemos levantado en nuestros hogares, ya que la mismísima Torá del Eterno enseña, ¿verdad?, de que, por lo menos en Éxodo capítulo 20, de que la maldad de nuestros ancestros, el Eterno la va a ir visitando en las nuevas generaciones, para ver si realmente han entendido de que no se pueden
eh, llevar un estilo de vida como lo llevó nuestros padres, amados Ajinjayot, si se encontraron en el engaño y la mentira, por supuesto, y por eso el Eterno viene visitando a estas generaciones nuevas para ver si realmente ha habido un cambio genuino, si han mejorado el asunto familiarmente hablando y así sucesivamente. Entonces todo esto lo permite el Eterno para ello. En un mandato de la Torá, como es Éxodo capítulo 34, del versículo 13 al 14, nos enseña el Eterno esto: derribarás sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yuhet Pajei, cuyo nombre es celoso, Dios es celoso. Bendito sea el Rey de la Gloria. Es un Dios celoso, como nos enseña Éxodo capítulo 34, como lo acabamos de citar, amados ahí. Entonces, el Eterno pone bien claro de que Él su gloria, no la quiere compartir con absolutamente nadie, sino es algo que le corresponde a Él, lógicamente, amados aquí, ya que por Él existimos, ya por Él existen y coexisten todas las cosas que usted puede realizar en su entorno y contorno, y por eso la gloria se la debemos dar, por supuesto, a Él. Entonces el Eterno, en su infinita misericordia, siempre llamará a una persona en un núcleo familiar. ¿Para qué? Para que pueda levantarle ese altar al Rey de la Gloria, pero es necesario que antes de que le sirvamos al Eterno, rompamos con todo vínculo de Hasatán, con todo altar que hayamos levantado en nuestro entorno, amadas Sahin Yahayot y contorno, sea en nuestros hogares, sea en otros sitios geográficos que visitemos para darle supuestamente la gloria a una deidad o lo que sea, amados ahí, enseñan las escrituras que debemos derribar esto. Y esto es lo que estaba haciendo primeramente el Eterno con Gedeón, ya que lo iba a usar como instrumento. Vemos lo importante que es que el instrumento que el Eterno usa lo quiere primero limpiar y purificar, para poder que sea instrumento de gloria, como lo vamos a ir viendo a continuación, que en la casa de un rey hay utensilios que son para bien, pero también hay utensilios que son para un mal. Entonces todo aquel que se limpia, bendito sea el Rey de la Gloria, y que quiere ser parte de este ministerio con el Eterno, necesita, amados Ajinjayot, primeramente ser limpiado, ser purificado, y esto es lo que estaba haciendo prácticamente el Eterno con Gedeón, rompiendo con esa maldición ancestral, amados Ajinjayot, y generacional que estaba recibiendo por causa de sus padres. Alabado y exaltado sea el Rey de la Gloria. Por eso el Eterno enseña por medio del profeta Ezequiel de que ya los hijos no llevarán la dentela de los padres, porque son los padres que comieron la uva, se gozaron en su pecado, en sus cosas, y sería injusto que sus hijos pagaran por algo que sus padres hicieron. Entonces, por eso el Eterno le da la oportunidad a cada generación de que rompan con esas maldiciones ancestrales. Por eso está en tu deber y en mi deber escudriñarnos con el Eterno y escudriñar nuestra familia, amados ajín, con Él, y pedirle al Eterno que nos muestre en dónde estuvieron sus familiares, en este caso atados, desviados del plan del Eterno, y cuáles fueron los tipos de altares que nuestros familiares y ancestros levantaron a estos dioses paganos. Es muy importante porque de ahí, de esa raíz, es donde nosotros podemos destruir estos altares que el Eterno nos estaba mandando en Éxodo capítulo 34, en los versículos del 13 al 14, que usted y yo derribemos. ¿Para qué? Para que podamos ser limpios de esa inmundicia y así poder ser instrumentos de gloria con el Rey de la Gloria. Y está en nosotros que obedezcamos, como obedeció Gedeón. Gedeón pues fue con temor, bendito sea el Rey de la Gloria, y a lo mejor pues como dice aquí, con el temor que temía no lo hizo de día, sino fue y lo hizo de noche, a escondidas, pero amados Ahin Yahayot, lo que contó aquí, como nos enseña el libro de Jueces, es de que
se propuso y lo hizo. Lo logró, amado Sajín. Bendito sea el Rey de la Gloria. Rompió con esa maldición, rompió con esa cadena que lo unía y lo ataba a Satán para poder unirse al Rey de la Gloria y ser ese instrumento de gloria. Mire, el hacer la voluntad de Elohim levantará conflictos. Esto es algo que usted y yo debemos entender, que cuando usted vaya a hacer la voluntad del Eterno, lo más seguro es que se levante un conflicto, se levante una oposición fuerte, ya que Hasatán y su reino está como del lugar tratando de impedir, amado Sajín, de que la voluntad del Eterno sea hecha aquí en la tierra, y mucho menos en nosotros, amados. Y eso es algo que debemos entender, y por eso no nos podemos descuidar, y tenemos que estar siempre prestos a estar vigilantes de lo que entra y sale en nuestros hogares, de lo que estamos viendo, amados Sajín Yahayot, escuchando, porque aunque la gente no haya entendido, como nos enseñan las escrituras, la menorá, que es la portadora de luz, amados Sajín, está en nuestro rostro, está en nuestra cara, amados Sajín. Bendito sea el Rey de la Gloria. Sus ojos son ventanas, enseñan las escrituras que son las lámparas del cuerpo. Los oídos, amados, son ventanas. Bendito sea el Rey de la Gloria, donde los demonios pueden meterse por medio de tus ojos, hasta por la nariz, por tu boca, por lo que tú hablas. Puedes traer ataduras a tu vida. Y esto es algo que el Eterno nos va enseñando poco a poco para que usted y yo salgamos de esas garras, de esas trampas satánicas y podamos estar lo mejor preparados posibles para darle frente al Rey de la Gloria. Entonces, cada vez que usted quiera hacer la voluntad del Eterno, se va a levantar oposición, como se quiso levantar oposición con Gedeón. Mira lo que enseña Jueces capítulo 6, después de él haber derribado los altares que levantó su padre y haber derribado prácticamente esta imagen de cera. Enseña Jueces 6 del 30 al 31, saca a tu hijo para que muera. Después que se dieron cuenta lo que había hecho Gedeón y que se enteraron que fue Gedeón que lo había hecho, amado Sajín, se reunieron estos hombres del pueblo de la ciudad, ya que también adoraban y veneraban a esas deidades inmundas, que el Señor las reprenda, y tuvieron la actitud de incluso desvivir a Gedeón por cuanto había hecho tal cosa. Y dice así: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él con una pregunta: ¿contenderéis vosotros por Baal? Por el amor al Dios de la gloria, ¿defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Bendito sea el Rey de la Gloria. Uno, que vino como a reflexionar. Y mira lo que enseña. Dice así: si es un Dios, y lo escribe en minúscula porque estaba ya más que entendido de que no era un Dios, sino un demonio, una deidad satánica, contienda por sí mismo con él que derribó su altar. Mira las palabras sabias que habló esta persona a este pueblo que demandaba la cabeza de Gedeón, amado Sajín, por haber hecho lo correcto, ya que no se le estaba hablando a un pueblo pagano, amado Sajín Yahayot, sino un pueblo que conocía al Eterno y que estaba más que desviado. Acuérdense que en el libro de los Jueces nos narra a un Israel sin reyes, amado Sajín Yahayot, un Israel que carecían prácticamente de profetas, que cuando moría prácticamente un juez, el pueblo se apartaba y hacía cada quien conforme pensaba que era correcto, cada quien tomaba su camino, cada quien hacía conforme pensaba que era recto y correcto. Y nos enseña este maravilloso libro de cómo Israel se llegó a desviar de una manera sorprendente, amado Sajín, que comenzaron a adoptar dioses ajenos, paganos, que ni conocían, amado Sajín Yahayot, que copiaron de las demás naciones vecinas y que trajo como consecuencias de que el Eterno tuvo que azotarlos de una manera extrema, como ya conocemos la historia, amado Sajín.
Entonces vemos de que cuando usted quiera hacer la voluntad del Eterno, o el Eterno te mande a hacer algo, amados Sahin Yahayot, que vaya conforme a su plan para edificación de su pueblo y de tu persona en lo personal, se va a levantar la oposición. Amados Sahin Yahayot, es cuando más ataques vamos a tener, la gente va a hablar mal de usted, lo va a malinterpretar, y así sucesivamente con todas las cosas, amados. ¿Por qué? Porque pues está realizando un plan del Eterno que la gente no comprende, por cuanto la mayoría está velada, a lo mejor por cuanto se han desviado, por cuanto no conocen esto, lo que demanda las Escrituras ni el ámbito espiritual. Hay muchas causas, razones y motivos por las cuales las personas desechan todo esto que usted y yo estamos abrazando por la gracia y misericordia del Padre. Entonces, no te desilusiones ni te motive el simple hecho de que estás viviendo oposición por hacer la voluntad del Eterno, sino refúgiate cada vez más con Él, toma fuerza a través de su palabra, de la oración, amados Sahin Yahayot, es fundamental y necesaria para tener esa llenura que habla Pablo, que usted y yo necesitamos tener para poder lidiar con todo lo que el Eterno permite que usted y yo tengamos que ver como asunto. Bendito sea el Rey de Gloria por ello. Entonces, el no obedecer la voluntad del Eterno, de Elohim, trae consecuencias severas a la vida del creyente. Por eso, amados Sahin, ya entendí algo. Bendito sea el Rey de Gloria. Usted no puede agradarle al Eterno y al hombre al mismo tiempo. Nos tenemos que decidir a quién vamos a agradar. Bendito sea el Rey. Y esto nos va a traer como consecuencia en muchas ocasiones situaciones y momentos desagradables que vamos a tener que de una u otra hacer todo lo posible por llevarlo lo más bíblico posible, hermanos. Bendito sea el Rey. Pero es necesario entender de que no podemos agradar al hombre y a Elohim al mismo tiempo. Entonces Gedeón decidió agradar al Eterno y por eso hizo lo que hizo, obedeció la palabra y la voluntad del Eterno, y esto lo conllevó a ponerse en una situación delicada, amados, donde buscaban su muerte, donde fue despreciado, donde no lo querían tomar en cuenta, así sucesivamente. Y esto puede pasar con cada uno de nosotros cuando hacemos la voluntad del Eterno. El Eterno puede permitir que esta oposición se levante, pero es de sabios, como enseñan las Escrituras, de que usted se deje guiar por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, y saber qué hacer en cada situación. Y para eso necesitamos esa comunión íntima con Él. Necesitamos estar conectados con Él y preguntándole y envolviéndolo en cada una de las cosas que hacemos. Por muy significante que suene o se vea, amado Sahin, por muy pequeñito que sea, si usted lo involucra a Él, amado Sahin Yahayot, ahí usted va a obtener siempre la victoria. Si usted hace las cosas apoyándose en su propia prudencia o conocimiento, amado Sahin, las Escrituras enseñan que a lo largo no te va a funcionar como tú necesitas que funcione. Esto es importante el entenderse. Alabado sea el nombre del Eterno. Entonces vamos a ver que el no hacer esa voluntad del Eterno va a traer consecuencias severas al creyente. En Jueces capítulo 2, versículo del 1 al 3 enseña esto. El ángel de Yuhet-Bahei subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Y pregunta aquí, ¿por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Mira lo que el Eterno le enseña a Israel, que tendrían que cosechar como consecuencias por no haber escuchado la voz del Eterno, por no haber escuchado el mandato de derribar los altares
que habíamos levantado por ignorancia, porque nos desviamos, porque estuvimos tanto tiempo sin escuchar la voz y sin estar bajo la dirección de Yuhet Bahei, sucesivamente, independientemente la causa y el motivo por la cual se haya uno desviado. El hecho es de que nos desviamos y eso nos conllevó ¿a qué? A que levantáramos un falso culto y a deidades que no tienen nada que ver con el Eterno y que nos están llevando a una atadura y a una consecuencia severa con el Dios verdadero. Entonces, ¿qué pasa y qué acontece? El Eterno promete en Jueces capítulo 2 que por cuanto, amados Ahin Yahayot, Él juró de que iba a cumplir su pacto a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, bendito sea el Rey de la Gloria, Él prometió que lo cumpliría por medio de su descendencia, como lo ha ido haciendo a través de la historia. Y por eso usted y yo servimos hoy en día al Rey de la Gloria, por cuanto el Eterno es fiel con su pacto. Pero mira lo que dice aquí, por cuanto no derribamos nuestros altares. Y nosotros podemos tener distintos altares, amados Ahin Yahayot. Individualmente hablando, cada quien puede tener un altar. Bendito sea el Rey a alguna deidad, hasta a sí mismo, amados Ahin. La avaricia, la envidia, el rencor, la ira, los celos, la contienda, todo eso puede ser altares que todavía no hemos derribado en nuestras vidas y que el Eterno está demandando. ¿Para qué? Para poder que Él pueda culminar esa buena obra que comenzó en cada uno de nosotros, pero que está esperando que nosotros demos el paso que debemos dar para que Él pueda accionar, para que Él pueda cumplir su promesa en nosotros, amados hermanos. Y está en nosotros de que derribemos esos altares. Y por eso es necesario de que la comunión íntima sea con Él genuina. Esa comunión sea genuina, íntima con Él, para que usted pueda discernir por medio de su Ruach HaKodesh, quién es el que trae el discernimiento, amados, dónde usted y yo debemos dar un alto en nuestras vidas. ¿Qué es lo que usted y yo debemos poner en el holocausto? Bendito sea el Rey de la Gloria, y quemar eso que nos está estorbando de una manera severa a nuestro crecimiento. Pero eso tiene que salir de nosotros mismos. Y por cuanto no escuchamos la voz, bendito sea el Rey de la Gloria, enseña Jueces 2, ¿qué va a hacer Él? Él va a permitir que esto se vuelva un azote, que estas deidades a las cuales usted le rinde culto, bendito sea el Rey de la Gloria, para que le vayan bien en sus finanzas, para que sus familiares no lo dejen a usted ni lo abandone, para que muchas cosas, amados Yahayot, que se puedan hacer ritualmente en un altar para beneficio de la persona, supuestamente entre comillas, esto se va a convertir en un azote para la misma persona, ya que esos mismos dioses, enseña Jueces capítulo 2, versículo 3, que se volverán tropezaderos. El Eterno va a permitir que estos demonios, amados Ahin Yahayot, estén constantemente siendo una piedra de tropiezo para nuestras vidas. O sea que no nos va a permitir de que surjamos ni en las finanzas, ni en la salud, ni en la área laboral, ni familiar, sino que va a haber un estancamiento y nos va a hacer gravosos, amados. ¿Por cuanto qué? Por cuanto no escuchamos la voz del agua, ni derribamos en nuestras vidas lo que deberíamos derribar. Por eso tenemos que ser lo suficientemente honestos, escudriñarnos con el Eterno y entender de que no hay ninguno bueno, y que todos los días que el Eterno nos permite que usted y yo nos estemos despertando con el aliento de vida, entendamos que es por un simple propósito, en que usted, amados Ahin Yahayot, se levante a hacer las cosas mejor de lo que lo hizo el día anterior. De que el Eterno le está dando la oportunidad que usted corrija su error que usted hizo el día antepasado o pasado. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y a este comprendimiento, a esta sabiduría, amados Ahin Yahayot, y conocimiento nos está llamando el Eterno. Que usted y yo la tengamos. ¿Para qué? Para poner todo esto por obras, porque quiera o no,
el Eterno permitirá de que se nos sea un tropiezo. Y por eso muchos de nosotros no vemos avance en distintas áreas de nuestras vidas, porque todavía tenemos altares en nuestros corazones, en nuestros hogares, amados Sajín, a la cual usted y yo debemos derribar. Y esto lo podemos ver tanto en el ámbito espiritual como también en el ámbito material, físico, que nos rodea y que usted y yo podemos tomar como verdad, gracias a estos 5 sentidos que nos ha dado el Eterno. Por ejemplo, y esa opresión y ataque de Hasatán no cesará hasta que hagamos esto. Mira cómo nos enseña el Eterno en Jueces, capítulo 7, versículo 3, señalaba: levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Yuhet Bajei, el Elohim de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Aquí nos da una enseñanza única, amados, aquí nuestro Adón Yeshua HaMashiach, por medio de la Torá de Josué en este caso, ya que el mismísimo Yeshua enseñó de que Moisés habló por medio de él. Bendito sea el Rey de la Gloria, y en otra ocasión dijo que él era la Torá de Moisés. Entonces, nos está enseñando nuestro Adón Yeshua de que es necesario entender que cuando estamos bajo maldición, no vamos a poder darle frente a nuestros enemigos. Y por eso el Eterno está diciendo constantemente y poniendo tanta énfasis de que nos escudriñemos todos los días y realmente, primero, estamos en la fe, y segundo, de lo que está entrando y saliendo de nuestros hogares. Tanto en este templo, amados Sajín Yahayot, por medio de estos oídos, ojos y boca, como también en la zona física, ya que vemos aquí que se presentó el caso donde el Eterno le había entregado el rey de Ai en las manos de Josué y al pueblo de Israel, y cuando le fueron a hacer frente, salieron vencidos, tuvieron que dar la espalda a sus enemigos, corrieron, amados, para que no les quitara la vida. Y al Josué rasgar sus vestidos y postrarse y quejárselo al Eterno, ¿cómo así de que le tuvieron que dar la espalda a sus enemigos cuando le había prometido que estaban entregados en sus manos? El Eterno le dijo: levántate y santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Yuhet Bajei de Israel dice así: anatema ya en medio de vosotros. Y hasta que ese anatema no sea vencido, sacado por completo en nuestras vidas, pues, amados Sajín, no va a haber victoria ante las tinieblas. Así de fácil. Así que si seguimos mintiendo, si seguimos, amados Sajín Yahayot, extorsionando, si seguimos abusando, bendito sea el Rey de la... si nos seguimos aprovechando a las personas, si seguimos haciendo muchas cosas, amados, que enseñan las Escrituras que usted y yo no debemos hacer, ¿qué pasa y qué acontece? De que no le vamos a poder dar frente, ni vamos a poder vencer a nuestro enemigo. Y por eso Hasatán continúa en medio de las Kehilot, amados Sajín Yahayot, sigue con su pie aquí en la nuca en la mayoría de los creyentes, burlándose de ellos, amados Sajín, burlándose de nosotros como Cajal. ¿Por qué? Porque, amados Sajín, decimos ser hijos del Eterno, muchos de nosotros, y seguimos en la iniquidad, en el pecado y en muchas cosas que el Eterno nos está diciendo desde hace un principio, desde hace mucho tiempo, que debemos ya derribar y vencer. Entonces, es importante que usted y yo atendamos a esta voz que el Eterno nos está diciendo y escudriñemos qué realmente estamos nosotros haciendo para que ese anatema no permanezca en nuestras vidas, sino que pueda ser vencido, amados Sajín, y el Eterno pueda darnos a cada uno de nosotros la victoria que tanto estamos anhelando tener. Bendito. Y con esto, amados Sajín Yahayot, mi intención no es pullar a nadie. Todo lo contrario, porque la persona que se levanta en un púlpito con las palabras a querer pullar a la gente, amados Sajín Yahayot, no ha entendido de qué se trata esto. Esto se trata de edificarnos mutuamente. Se trata de que esta palabra nos ayuda a redarguir nuestras vidas
es como un espejo para poder ver realmente lo que está sucediendo y así poder actuar para que nos vaya bien, amados aquí. Para eso el Eterno nos dejó esta instrucción de vida que es Torah, para poder ser un reflejo a nuestras vidas y tener una guía, un ejemplo a lo que nosotros nos debemos enfocar y seguir. Así que, amados Ahin Yahayot, pregúntese usted mismo, ¿ya he vencido ese anatema? ¿Hay anatema en mi hogar, en mi vida? ¿Hay anatema en mis oídos, en mis ojos, en la boca? Amados Ahin Yahayot, las palabras que yo estoy sacando por mi boca, ¿están edificando o están destruyendo? Todo esto lo debemos analizar, amados. Y analizando eso, nos podemos dar cuenta si realmente estamos bajo la voluntad y bajo la guía del Ruach HaKodesh. Bendito sea el Rey de la Gloria, quien nos ayuda a enfrentar todo esto. Y eso lo entendió el pueblo del Eterno, amados aquí, en los tiempos de los apóstoles. Por eso hubo crecimiento, por eso no hubo una iglesia como la primera iglesia primitiva, donde podemos leer, amados Ahin Yahayot, los dones extraordinarios que el Eterno ejercía por medio de sus siervos, amados Ahin Yahayot, en aquella entonces. Veíamos realmente el poder del Eterno, veíamos cómo el Eterno, amados Ahin Yahayot, hasta por ejemplo, a la iglesia, amados, desvivía a las personas, para darle a entender de que Él es el fuego consumidor todavía del Dios de la Torá, sino que ahora viene con una perspectiva, amados, de querer hacer todo lo posible por medio de su Hijo para que usted y yo no nos perdamos. Y enseña Hechos capítulo 19, versículos del 18 al 20 estas palabras. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Rey de la Gloria. ¿Se da cuenta, amados Ahin, cómo traemos el poder del Eterno, la manifestación gloriosa del Abba, y tenerlo a nuestro Seite, como decimos en alemán, a nuestro lado, en que usted reconozca su condición, su pecado, bendito sea el Rey de la Gloria, y que usted venga y traiga ese altar y lo ponga en holocausto, como hicieron estas personas del libro de los Hechos en el capítulo 19. Supieron de que el altar que le tenían levantado era una deidad pagana, era el mismísimo Hasatán, y quisieron, amados, se aplicaron Torah, como lo leímos en Éxodo capítulo 34, ¿se acuerda? Lo que leímos en el Sefer de Shemot, en el Perek 34. Lo ofrecieron en el holocausto, no importándole, amados Ahin Yahayot, la pérdida económica que tuvieron, porque mira lo que dice, 50,000 piezas de plata. Fue el costo total de todo lo que echaron al fuego, amados. Y no le importó perder sus bienes, su dinero. Lo que le importó, amados Ahin Yahayot, es estar bien ante la presencia del Eterno. Y es esta fe la que mueve al Eterno a perdonarte y a que esté a tu favor. La fe con obras, la fe que se muestra con obras, como enseña Santiago. Santiago dice, ven y yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras. Bendito sea el Rey de la Gloria. Porque las palabras pueden mucho, amados ahí. Las palabras tienen poder, como enseña las Escrituras. El poder de la muerte y la vida está en la lengua, como nos enseña Proverbios. Pero ¿qué pasa y qué acontece? De que es necesario que usted entienda de que nos debemos hallar conforme la rectitud que demanda Torah, para poder de que todo esto se convierta en beneficio a nuestras vidas. Alabado su nombre, y estemos bien ante la presencia del Eterno. Así que no importa si vas a tener pérdidas económicas, materiales, hay que hacerlo. Yo me acuerdo, amados Ahin, cuando el Eterno me llamó, hace muchos años, que estaba por supuesto más joven, tenía PlayStation, tenía esto, tenía lo otro, tenía el PSP, tenía muchas cosas. Y cuando entendí, amados Ahin Yahayot, y el Espíritu Santo me redarguyó que ahora, como yo era su siervo,
como me había trasladado a su reino, como ya estaba bajo otro régimen, me dio a entender de que eso ya no podía prevalecer en mi casa, que yo ya no podía hacerme partícipe de eso. ¿Qué hice, amados aquí? Agarré y tiré los aparatos. No me importó lo que había costado, amados aquí. No los puse en venta por eBay, porque eso tienden muchas personas a hacer. Esto ya no lo puedo tener porque ya no me es lícito, vamos a venderlo. No, usted no le va a vender maldición a nadie. Porque usted venderle un PlayStation a alguien o algo que enseña las escrituras que es anatema, usted, amado Sahim Yahayot, no está haciendo nada bueno. Bendito sea el Rey. Estás trayendo contaminación a otras personas. ¿Y qué es lo que demanda las escrituras? A ofrecer un holocausto. Échele fuego a eso, amado Sahim Yahayot. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y ahí vemos el arrepentimiento genuino en la persona. Así el Eterno ve, no le importa lo que tuvo que pagar, lo que tuvo que dejar, lo que tuvo que abandonar, como pagar como precio para poder que esté bien y recto ante mi presencia. Y eso es lo que el Eterno le agrada, valora. Y, amados Sahim Yahayot, como consecuencia, nos galardona. Alabado su nombre. Por eso el Abba nos lo continuará recordando, que nos apartemos de lo impuro. Esto es algo que nos va a acompañar en este ministerio con el amado Sahim. Él nos va a recordar todos los días y nos va a poner énfasis de que nos acordemos de que tenemos que seguir sacando toda impureza. Usted, cuando normalmente pues la persona promedio se baña una vez al día, o debería hacerlo, ¿cierto? Bendito sea el Rey de la Gloria, porque sabe que en el día pues nos llenamos de impurezas. Hay muchas bacterias, suciedad afuera, bendito sea el Rey de la Gloria, enfermedades. Y por eso pues tratamos de llevar siempre una higiene correcta, a darle a nuestro cuerpo esa higiene que necesita para tener la piel saludable, para no oler mal, así sucesivamente. Y de esa misma forma debemos hacerlo en el ámbito espiritual, amados. Limpiarnos constantemente de lo que nosotros vivimos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque no siempre estamos con personas de que temen a estas escrituras o temen al Rey de la Gloria. Y de una u otra forma la contaminación está constantemente tocando la puerta nuestra. Y es nuestro deber en estar constantemente limpiando esas impurezas. Y esto lo enseña Isaías 52:11. Dice Isaías 52:11, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Yuhel-Bahe. Entonces Isaías es claro, amados aquí. Nos da el mensaje de parte del Eterno que si usted y yo queremos ser instrumentos del Eterno, nos debemos apartar, amados Sahim Yahayot, de la inmundicia y debemos purificarnos. ¿Para qué? Para poder llevar los utensilios del Eterno, ya que son extremadamente santos. Por eso requiere el Eterno de que usted y yo andemos en la pulcritud, en la santidad que demanda el Eterno, porque estamos tratando con cosas sagradas, con cosas santas. ¿Sabe qué significa sagrado? Apartado para el culto a un Elohim, a una deidad, bendito sea el Rey. Y eso usted y yo lo tenemos que ya haber entendido y estarlo poniendo por práctica, para que cada vez que usted tenga intimidad con el Eterno, usted no sea rechazado, bendito sea el Rey de la Gloria, sino que usted sea aceptado, que usted pueda tener esa comunión íntima con el Rey de la Gloria. Así que si alguno quiere servir al Eterno, tiene que ver de que constantemente se halla en esa limpieza espiritual, tanto física, amados Sahim Yahayot, como también espiritual, mental. Alabado sea su nombre. Por lo que muchos aún no han logrado alcanzar el discernimiento espiritual. Lamentablemente, la impureza, el usted tener altares a dioses paganos, el usted no haber moldeado todavía ese carácter conforme lo demanda Torah, al usted no aplicar Torah a sus vidas,
¿Qué pasa y qué acontece? De que el discernimiento espiritual no puede estar, porque esto lo trae el Ruach HaKodesh. Mira lo que enseña Ezequiel 22 al 26, dice así: sus sacerdotes violaron mi ley, o sea, mi Torah, y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Terrible, amados, porque mira lo que está enseñando el Eterno por medio del profeta Ezequiel, de que lamentablemente aquellos líderes y personas que tomaron la decisión de ser utensilios de gloria para el Eterno, para el bienestar del pueblo de Israel, resulta de que no supieron hacer diferencia entre lo que era del Eterno y lo profano. No le dieron la importancia que requería el asunto de que le diesen, amados aquí, ya que estaban tratando con algo extremadamente santo, con alguien, mejor dicho. Bendito sea el Rey de Gloria. Y esto conllevó a que hubiesen impurezas, a que no se limpiasen, como lo establecía, bendita sea la presencia del Eterno, la Torá del Abba, y dice que por medio de ello apartaron sus ojos y se hicieron profanos, o sea, profanaron el nombre del Eterno en medio de ellos. Hicieron prácticamente a Elohim, el Elohim de grandeza como Él es, amados Sahin Yahayot, cualquier cosa en medio de ellos. Y eso es algo que usted y yo debemos evitar. Y sobre todo si tenemos liderazgo, nos tenemos que cuidar aún más. ¿Por qué? Porque somos supuestamente el ejemplo al pueblo. Bendito sea el Rey, a que ellos tengan un modelo de cómo hacer las cosas, de cómo comportarse y ser ese ejemplo. Alabado sea su nombre, para que puedan ellos también seguir ese mismo ejemplo. ¿Qué era lo que enseñaba Pablo? Sean imitadores de mí como yo de Yeshua, dijo Pablo. Y así deben ser también los líderes, aquellas personas que con el Eterno se han levantado a ser un ejemplo, bendito sea el Rey de la Gloria, a sus hermanos. En 2 Corintios, mira lo que enseña Pablo, conocedor de la Torá, en el capítulo 6, versículos del 16 al 17, y pregunta aquí Pablo: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo: porque vosotros sois del templo de Elohim viviente, como Elohim dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Adón, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Se da cuenta? Aquí Pablo nos está poniendo el mejor ejemplo que usted puede seguir, amados Sahin Yahayot, o tener para poder que usted entienda a lo que el Eterno nos quiere dar a entender y llevar. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y es que para poder que el Eterno nos reciba, como lo acabamos de citar en 2 Corintios 6, del 16 al 17, es necesario y fundamental que usted rechace lo inmundo, que usted no toque lo inmundo. Bendito sea el Rey de la Gloria. ¿Qué significa no tocar lo inmundo? De que usted no se relacione absolutamente con nada que tenga que ver con el pecado. Eso es rechazar y no tocar lo inmundo. Y haciendo esto, dice el Eterno que nos va a recibir. O sea, que nos va a aceptar en su reino. Él va a abrir prácticamente la puerta de su reino y nos va a permitir de que estemos en su reino con Él. Alabado sea su nombre. Pero es necesario que entendamos de que Él nos está exigiendo y nos está pidiendo solamente una cosa: santidad, amados aquí. Y la santidad abarca todo. La santidad abarca la obediencia, la humildad, la sujeción al Dios vivo, amados, al cual usted y yo le servimos, que es Yuhet Ba. Alabado su nombre. Entonces yo creo que está quedando claro a lo que el Eterno nos quiere llevar. Amén. Y lo que nos quieren enseñar, y sobre todas las cosas, de que usted y yo guardemos y entendamos lo delicado que es el asunto y que necesitamos darle ese tiempo y el mérito que merece, amados aquí,
¿Para que qué? Para poder que nos pueda recibir, como lo acabamos de aprender en 2 Corintios, capítulo 6. Mire, porque el Eterno continuará visitando a nuestras generaciones. Por eso nos pone énfasis en el Sefer de Shemot, en el Perek 6, en el capítulo 6, de que le enseñemos a nuestros hijos desde temprana edad a andar conforme a la Torá, andar conforme a su palabra, como Él lo dicta. ¿Para qué? Para que nuestras generaciones se levanten en la obediencia del Eterno y les vaya bien en sus vidas. Miren lo que enseña Éxodo capítulo 34 del 6 al 7, enseña así. Y pasará Yuhet-Bajei por delante de él. Proclamó Yuhet-Bajei, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Mira cómo el Eterno nos pone algo bien claro. El Eterno no es que nos aira, el Eterno se aira, amados. Tiene la capacidad y la facultad de irarse. Como usted y yo no tenemos también esa facultad de poder irarnos. Pero mira lo que enseñan las Escrituras. Él solamente es que tardo en airarse. Pero no significa que Él no se pueda irar. Y está en nosotros y es de sabio el que usted no haga irar al Eterno. Y esto lo entendió David. Por eso en uno de los salmos que le cantaba al Eterno, le decía, Padre, amado Yuhet-Bajei, no me castigues en tu ira. ¿Por qué, amados Sahin? Porque si usted y yo hacemos cosas airados, que nos arrepentimos y que son graves, usted imagínese un Dios que para Él nada es imposible airado. Por eso, constantemente por medio de sus profetas nos recuerda de que por qué pedimos el día de Yuhet-Bajei si no va a ser un día agradable, si no va a ser de oscuridad, de tinieblas y de gran ira de parte del Rey de la Gloria. Así que este Elohim que es tardo para ira, dice, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Valga la redundancia, como lo mencioné en un principio, en un comienzo, el Eterno visita nuestras generaciones, nuestros hijos, va dando su visitación para ver si hay mejora en el ámbito familiar, en el ámbito de adoración a Él, a la sujeción, a la obediencia del Padre, bendito sea el Rey de la Gloria, o no, o si estamos cada vez de mal en peor. Y esto trae consecuencias, como lo acabamos de citar en Éxodo 34. Por eso es importante de que recordemos siempre, en este caso, de que todas nuestras acciones traen consigo consecuencias. Consecuencias, sean para bien o sean para mal, pero todo lo que usted haga y desate, bendito sea el Rey de la Gloria, sea recto o no recto, traerá las consecuencias que usted tendrá que cosechar, que yo tendré que cosechar. Alabado su nombre. Y por eso el Eterno nos enseña que es de sabio que usted ande conforme a estas escrituras, porque las escrituras nos va a llevar siempre por un camino de bien, y de bienestar y de bendición. Y por ende, ya lo suelto, amados Sahin, veamos a qué somos llamados como discípulos de Yeshua a hacer en medio del pueblo de Lava. Esto es importante que también lo tengamos pendiente. Ezequiel 44:23 dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esta es la tarea fundamental y principal que usted, como servidor del Eterno, tiene como responsabilidad ante el Dios de la gloria que lo llamó usted a salvación y a cambio. Que usted enseña a otras personas por medio de su testimonio y por medio, por supuesto, de su enseñanza a aquellos que se quieren acercar y aprender este camino, de saber diferenciar lo que es santo y lo que es profano. Bendito sea el Rey de la Gloria. Lo que es limpio ante los ojos del Eterno y lo que no es limpio. Un ejemplo,
De acuerdo a Levíticos capítulo 11, el Eterno nos dio una lista de lo que usted y yo como animal podemos comer, amados Sahin, y lo que el Eterno determina que es comida. Y otra lista en el mismo Levíticos 11, en Vayikra 11, de lo que el Eterno no denomina ni ha llamado comida en ningún momento, y que tenemos en este caso pues también prohibido en comer. Entonces, debemos saber qué es limpio para el Eterno y qué no es limpio. Por lo menos el cerdo no es limpio para la Abba. No se debe comer porque el Eterno enseña que no es limpio. Ezequiel 44:23 te está enseñando a que usted enseñe a otras personas de que eso para el Eterno no es limpio, no es comida. Y por lo menos la carne de res sí lo es. Entonces son cosas que el Eterno nos dice de que usted y yo por medio de sus escrituras, ya teniendo el conocimiento, sepamos diferenciar en lo que el Eterno llama santo e inmundo y lo que el Eterno llama limpio y no limpio. Y eso es lo que usted y yo tenemos como tarea por hacer, amados Sahin. Alabado su nombre, por medio de nuestro testimonio y enseñanza que estemos dando. Y así tendremos al Rey de la Gloria a nuestro favor, a nuestro lado. Y los que logramos diferenciar entre lo pagano y lo santo y hagamos lo correcto ante Elohim, lograremos ser utensilios útiles al Adón. Si no, amados Sahin Yahayot, vamos a ser también utensilios, pero no de honra, sino de deshonra. Nos usará el Eterno para las cosas deshonrosas. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y esto de seguro no quiere nadie que siga al Rey de la Gloria, sino quieren ser esos vasos de gloria, donde el Eterno se glorifique, traiga la bendición, traiga la restauración, y no lo contrario. Mira lo que enseña 2 de Timoteo por medio de Pablo, capítulo 2, versículos del 20 al 22, y con esto me despido. Dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Adón y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Rey de la Gloria. Mira lo que está enseñando el Eterno por medio de Pablo, que en su reino hay trigo y hay cizaña. Ahí están los dos vasos que el Eterno usa en su reino. El vaso de honra, que simboliza y representa el trigo, y el vaso de deshonra, que simboliza a la cizaña y la representa. Entonces el Eterno nos está diciendo de que, amados Sahin Yahayot, si nos limpiamos de toda esa inmundicia, si huimos de las pasiones juveniles, si abrazamos lo que es la justicia, la fe, el amor y la paz, dice el Eterno que esto nos conllevará a que nuestros corazones puedan ser limpios y rectos ante el Eterno, y así poder invocar el nombre del Rey de Gloria. Para poder que usted invoque al Rey y el Rey descienda y tenga comunión con usted, usted debe ser una persona de corazón limpio y recto. Y le voy a decir el por qué. Porque enseña la Torá, amados Sahin Yahayot, la Tanaj en general, por medio de los escritos y de los profetas, de que las personas cuando se hallaban en rebeldía o en pecado, ¿a quién mandaba el Rey de la Gloria? ¿Iba él personalmente y hablaba con la persona? ¿Descendía él y hablaba con la persona? No, él enviaba a sus siervos, los profetas. Alabado sea el Rey de la Gloria. Y por eso, amados Sahin, si usted quiere la comunión íntima, genuina con el Rey, que ya en el Brit Hadashah nos enseña que este camino es Yeshua, y que sin Yeshua nadie va al Padre, nadie alcanzará al Padre. Entonces, debemos nosotros limpiar nuestros corazones para poder que este camino que se nos ha sido trazado por medio de Yeshua, podamos alcanzar esta comunión genuina con Él, ya teniendo un corazón limpio y recto ante el Rey de la Gloria. Esto es muy importante de que lo entendamos y que lo pongamos por práctica.
de que le permitamos al Rey por medio de su Rúa, de que nos mejoremos cada día más. Este caminar, nuestras actitudes, nuestro temperamento y carácter, que sea cada vez más moldeado para la gloria y honra de nuestro Adón Yeshua. Y usted verá cómo nos va a ir mejor en este caminar con el Eterno. Así que sin más nada que agregarles, vamos a darle, en este caso, pues ya fin a la enseñanza del día de hoy por medio de una oración. Vamos a orar al Eterno por restauración, por salud, por prosperidad material, en la dificultad que tengamos, si algunos tenemos problemas en las finanzas o lo que sea, que el Eterno se vaya moviendo por medio de esas áreas. Amén en nuestras vidas. Vamos a levantar esa oración. Hay que tener fe, dice las Escrituras, que la oración del justo puede mucho. Así que, amados, no hay nada mejor que pueda mover el corazón del Eterno que usted, con un corazón contrito, humillado, sincero, se acerque a Él y le sea honesto. Y le pida, amados, dice las Escrituras, que pedid se os dará. Bendito sea el Rey de Gloria. Amén. Padre Celestial, gracias por tu presencia, gracias por esta palabra que nos has entregado el día de hoy, gracias por todo lo que has hecho por medio de nosotros. Padre, a las naciones, a otras personas que tanto han necesitado, gracias por usarnos, gracias mi Rey. Te pido, Señor, que te glorifiques ahora por medio de esta oración. Te pido por cada enfermo, por cada persona que esté en atadura espiritual, Señor, emocional, mental. Padre, te pido, Señor, por restauración de sus almas, de sus vidas, por el perdón de sus pecados, mi Rey. Te pido, Señor, que sea usted glorificándose y rompiendo con todas esas ataduras ancestrales y generacionales. Pone en sus mentes, mi Rey, lo que deben renunciar, a lo que deben, en este caso, poner en holocausto, en ese altar, mi Rey, Padre, para la gloria y honra tuya. Permite, Señor, de que podamos levantarte el altar que tú mereces en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestros hogares, mi Rey. Que nuestros hijos, que son nuestra descendencia, que tú visitarás, que ellos se puedan hallar conforme sea tu agrado, mi Rey. Padre Celestial, te bendecimos y te honramos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Adón Yeshua Mashiach, que sigue sanando, que sigue libertando, que sigue restaurando vidas, Señor. Amén, amén. Que el Eterno bendiga sus vidas. Hasta una próxima enseñanza. Shalom. Y como tenemos acostumbrado a decir en este canal, hasta un próximo video. Shalom.